Sefer, de libros y autores. Ya saben que en Radio Sefarad nos interesa siempre hablar de los hispano-judíos, de cómo fue su vida y también en este caso de cómo fueron expulsados. Hoy lo hacemos con Valentín Ibarra. Hola, Valentín. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Radio Sefarad. Hola, muy bien. ¿Cómo estáis? Sí. Valentín, hablamos contigo porque eres el autor del libro Crónica de la expulsión de los judíos, Balmaseda en el fin de la Edad Media. ¿Qué nos cuenta este libro? ¿Qué detalles que quizá nuestros oyentes no conozcan demasiado sobre esta expulsión en concreto? Sabemos un poco cómo fue la expulsión en general, pero ¿qué particularidad tiene la de Balmaseda? Bueno, en particular Balmaseda realmente es un precedente único de expulsión local por un concejo. No existe ningún caso similar en Castilla, ni en Aragón, que yo sepa, en esas fechas. Y luego, pues en particular, bueno, se produce en el año 1486, o sea, unos años antes de la expulsión general. ¿Y por qué, aparte de que sea una fecha anterior a la expulsión de 1492, por qué dices que es un precedente único? Porque no hay, así como hubo expulsiones locales en ciudades como Sevilla o en Andalucía, en algunas ciudades, eran expulsiones que estaban un poco dirigidas, orquestadas por la propia Inquisición. Pero no, que yo sepa, no hay ningún precedente por orden local que un concejo decidiera por sí mismo ponerse en contra, un acto de rebeldía contra la monarquía y hacer una expulsión local por voluntad local, municipal. Digamos que por una voluntad política y no religiosa en este caso, ¿no? ¿O no tan religiosa? Sí, yo creo que sí, en este caso fue más bien una voluntad política de la villa, porque con respecto a Vizcaya, Balmaseda era una villa de Castilla, pero que está, como sabéis, en la provincia de Vizcaya actualmente. Entonces tenía una relación con Sire unos años antes, una integración ya en Vizcaya a nivel incluso de impuestos, y en Vizcaya existía como una especie de privilegio no escrito de que no se permitía avecindar a judíos ni a moros. Entonces pudo haber presiones seguramente políticas desde las juntas de Vizcaya para que en Balmaseda se realizara esa expulsión. De hecho, el acuerdo de expulsión que se firmó con los judíos se llevó a las juntas de Vizcaya al día siguiente para exponerlo allí, y hubo muchos vítores en ese evento. Háblanos de cómo era Balmaseda en ese momento. Bueno, Balmaseda era una villa bastante importante porque estaba en el camino entre, vamos a decir, Burgos con Casturdiales, que era un puerto muy importante. Había mucho comercio, pasaba la lana y luego volvían también muchas mercancías desde Europa. Y de hecho incluso había aduana, era como un puerto seco, se cobraban los impuestos de las mercancías, tanto de salida como de entrada, y para el Reino de Castilla. O sea que había una población en el camino, pero era como de parada obligada, estaba a 30 kilómetros del puerto y seguramente sería una villa de pernoctar y de descansar para cometer una última jornada de llegada al puerto, y luego parada obligada para el pago de los impuestos. Y contó con una judería, comparada con la población que tenía en ese momento, importante, ¿no? Bueno, yo creo que era el 5% de la población. Allí posiblemente serían entre 50 a 100 habitantes, porque habitaban 13 viviendas, 13 casas, y bueno, se puede saber también por los repartimientos en las guerras de Castilla, abonaban 28 cast, o sea que había 28 varones mayores de 20 años. Se hacen unas estimaciones que podrían estar entre 50 y 100, un 5% de la población se estima, o sea, tampoco era una aljama de gran importancia, pero bueno, era una judería de tamaño medio, vamos a decir.
Sí, te he hecho una pregunta no muy correcta porque quizá la importancia de la judería era que estaba establecida ahí o que se estableció allí durante más de 100 años, ¿no? Eso es, pero bueno, 100 años no, tampoco es que sean muchos, ¿no? Realmente es una judería bastante tardía. Ellos escriben, cuando hacen escritos de queja a los reyes por los sucesos que estaban ocurriendo, en uno de los escritos ellos reseñan que sus antepasados llevaban más de 100 años en la villa. Pero bueno, 100 años pueden ser 4 o 5 generaciones. Pero bueno, yo lo que he visto, entiendo que Balmaseda llegan desde Medina de Pomar, que esa sí era una aljama bastante importante, que coge mucha importancia con la decadencia de la aljama de Burgos, que a finales del siglo XIV tiene un decaimiento muy importante, y Medina de Pomar crece y se ve que algunos apellidos de los judíos de Balmaseda eran comunes con los de Medina. Incluso los llamaban los Medines. Pues llegaron allí y, en la aduana entiendo que podrían en parte ayudar en la recaudación de los impuestos de la aduana o gestionarlos, porque las guardias y tal entendemos pues que serían de personas de la villa o soldados traídos desde el reino, pero al final ellos, como sabéis, gestionaban los ingresos porque tenían contratos de lo que es la recaudación de esos impuestos. De hecho, hay cosas curiosas. Vivió un recaudador importante en Balmaseda que tuvo el contrato de arrendamiento también en Vitoria, que era otro puerto seco importante, y este hombre incluso estuvo apoderado, sería avalado por 4 judíos de Balmaseda para conseguir el contrato, y luego pues estuvo viviendo en Balmaseda, se refugió, porque luego ese contrato lo cogieron los Velasco, que eran una familia muy poderosa, del condestable, que era como el primer ministro de la época, y este hombre, que debía tener bastante riqueza, se vino a vivir a Balmaseda. ¿Cómo has recopilado la información para escribir esta crónica de la expulsión de los judíos Balmaseda en el fin de la Edad Media? Bueno, pues he podido, de todo he podido. Por eso te pregunto, porque no es fácil. No, lleva trabajo, la verdad, me ha llevado bastante tiempo. Yo realmente estoy bastante habituado a escribir, pero al final pues sí me ha llevado más de 1000 horas seguramente, un año de trabajo, todo el tiempo libre, me he centrado en ello. Y pues en el registro Pares hay muchos documentos escaneados, y luego pues todo lo que he podido leer en distintos tipos de libros. Tengo 500 y pico citas de distintos autores. Entonces he recopilado obviamente todo lo que he encontrado, y lo he ido poniendo cronológicamente, haciendo la crónica y pues todos los documentos que he podido encontrar. Uh-huh. Todo lo que en relación de judíos en el norte de Castilla y de Balmaseda en la época medieval del fin de la Edad Media lo he leído, lo que he encontrado, vamos. Pues te agradecemos que nos lo compendies en este libro que se presentó hace unos días. Ajá. En un acto organizado por Tardut Sefarad de Guecho, si no me equivoco, y el aula de cultura de Guecho. ¿Por qué te interesan los judíos de Balmaseda? ¿Por qué escribes este libro, Valentín? Bueno, yo llegué a los judíos buscando la genealogía de mi familia en Balmaseda, que llevan muchos años, ¿no? Desde hoy en día hasta en el siglo XV estaban ya allí habitando. Entonces, donde se acaban ya las actas bautismales, pero ya sabéis que a partir del Concilio de Trento, en 1500, no sé si es 30 o 35, que se empiezan a hacer, ya pierdes un poco la pista de lo que es los antecedentes, los antecesores. Entonces, busqué antepasados en libros de historia, y hay un libro de historia muy interesante de Ángel Rodríguez Ferrero, que hace como una especie de catastro del municipio, de todas las propiedades por calles, uno por uno, quién es el que vive, qué propiedades tiene. Entonces allí aparecen los judíos también, en la calle Vieja, que es donde habían vivido. Y me sorprende que lo que estaba escrito hasta la fecha, porque yo soy bastante aficionado a leer historia, lo que había a nivel local escrito, incluso a cualquier nivel, ¿no?, sobre los judíos de Balmaseda, no coincidía con lo que venía en aquel catastro. Entonces me pareció interesante que se pudiera poner
pues eso, que ese descubrimiento, ponerlo a la luz, ¿no? Para que lo conociera la gente. Y para que sepamos, tengamos noticia, por ejemplo, del alcalde Pedro Sánchez de Terreros, ¿qué papel jugó en la expulsión de los judíos de Balmaseda? Bueno, Pedro Sánchez fue el que, iba dirigiendo la expulsión. La expulsión realmente no fue una expulsión hecha por la gente del pueblo normal, ¿no? Una turba de gente que estaba... No, esto fue una cosa organizada desde el Concejo por el Poder Civil y Eclesiástico. Iba el alcalde y con los regidores, que se llamaban en su día, acompañados y de más gente, pero ya armados, y se les expulsó de sus viviendas, se les echó a los campos. Previamente parece ser que había un acuerdo que no se llegó a cumplir, ¿no? Les forzaron... Había habido ya anteriormente, unos meses antes, algunos alborotos de los cofrades. Los cofrades son, las cofradías, ¿no? Había religiosos. Fueron gente con los... eclesiástica, alborotadas porque no querían que estuvieran allí. Entonces, ya forzados los judíos, parece ser que llegaron a un acuerdo por escrito, una carta que se llevó a las Juntas de Vizcaya para dar la validez jurídica, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, los judíos habían pedido ya, detrás de aquel alboroto que fue en enero de 1486, habían pedido protección a los reyes y efectivamente había una carta del condestable de seguro y amparo real. Lo firmaba el condestable Pedro Fernández de Velasco porque los reyes en aquellas fechas estaban casi siempre guerreando por el sur, ¿no? El condestable de Castilla y los reyes católicos, ¿no? Estamos hablando. Cuando aquellos todavía no eran católicos, pero bueno, Isabel y Fernando, sí. Entonces, les hicieron una carta del condestable en nombre de los reyes, una carta de protección, de fecha 1 de marzo, pero claro, el 2 de marzo es cuando fueron a las juntas, o sea, llegó tarde la carta. Pero al llegar la carta, entiendo yo que los judíos se vieron un poco más protegidos y no terminaron de marchar del acuerdo que habían escrito, no terminan de marchar de la villa, y entonces un día de abril ya es cuando Pedro Sánchez de Terreros con los vecinos armados les sacan a los campos y los judíos se refugian en Villasana, que es a 15 kilómetros al sur, 10 o 15 kilómetros al sur, hay una villa ya en Burgos que de allí se estuvieron refugiados y se querellaron contra los responsables y ponen en primer lugar a el alcalde, que era en su día Pedro Sánchez de Terreros, y los nombres de los regidores y los que participaron como cabecillas constan en los escritos. O sea que no fueron expulsados, pero se resistieron a esta expulsión y denunciaron que era un hecho ilegal, ¿no? Sí, se resistieron por escrito a los reyes, porque realmente los judíos estaban bajo la protección de los reyes, como de su propiedad, ¿no? De alguna manera. Y les debían protección jurídica y de todo tipo, porque les pagaban impuestos a los reyes directamente, no pagaban impuestos locales en aquella fecha, solamente ingresaban impuestos a los reyes. Entonces les pidieron protección y los reyes les daban la protección. Lo que pasa es que en este caso llegó tarde, pero bueno, luego hubo más. La crónica es bastante larga, está recogida en el libro, pero hay una carta del rab de la corte, Abraham Seneor, que se queja al condestable, diciendo que es un precedente muy peligroso esta expulsión local, que a ver qué iban a hacer los judíos si esto se expande, ¿no? En Castilla. Ante eso, se envía al licenciado Chinchilla a hacer una pesquisa, una investigación, que era un miembro del Consejo Real, que vino también a Vizcaya a pacificar Vizcaya, era un hombre bastante duro. Y ante esta investigación, el Concejo se llega a un acuerdo para hacer lo que llamaron una concordia entre el Concejo y los judíos, una concordia en la cual se valoraron los bienes de los judíos y se les iba a abonar. Viene en ese catastro que se hizo para realizar también esta valoración de los bienes. Y luego estuvieron intentando cobrar que dieran cumplimiento a la sentencia de la Concordia, que tampoco se llegó a cobrar. Se empezó a cobrar algo y hay escritos de reclamaciones. Hay casos curiosos como el Rabí Samuel, que era un físico que fue preso en Bilbao porque fue a ejercer la medicina.
hay varias cosas. Sí, porque además, aparte de hablar de la propia expulsión, tú también investigas qué pasó con esos judíos expulsados, ¿no? ¿Qué sucedió después de salir o de tener que salir de Balmaseda? ¿Qué has averiguado que nos puedas contar así para...? Bien, pues estos estuvieron, como se decía antes, en Villasana durante una temporada, esperando, entiendo, que cobrar el acuerdo. Y bueno, pues hay algunos sucedidos, como este de Rabí Samuel, que fue a Bilbao, pero al final estos aparecen en 3 de ellos, Rabí Samuel y los Ruego, los primos Ruego, que eran los Ruego, uno de ellos era Sento Ruego, era el mayor propietario de los judíos de Balmaseda, y su primo. Aparecen los 3 con los mismos nombres, entiendo que son los mismos, porque hay demasiada coincidencia, en Hervás, en el 1492, antes de la expulsión. Wow, qué interesante tu investigación, Valentina. Además, cuentas también en el libro que la mayoría de los judíos de Balmaseda partieron tras el decreto de expulsión de 1492 desde el puerto de Laredo hacia Inglaterra y Flandes, ¿no? Sí, eso es lo que está escrito por Bernaldez, el cura lo tiene recogido, que los del norte de Castilla, con los de Medina, 300 casas, embarcaron en Laredo hacia Inglaterra y Flandes. Vamos a decir la parte de Castilla. Seguramente otros, la parte... Es que había 2 obispados, ¿no? El obispado de Burgos y el obispado de Calahorra. Los de la parte derecha ya de la zona de Vitoria, esos al parecer pasaron hacia Navarra, porque Navarra no hizo la expulsión hasta más tarde, sí, ¿no? Hasta años más tarde. Entonces se refugiaron, estuvieron en Navarra y luego ya finalmente también fueron expulsados. Pero los de Castilla, los de esta parte al parecer fueron... Lo que pasa es que algunos ya no estaban, porque estos ya se fueron hacia Hervás, ya sabéis que está ahí al lado de Béjar, esto es Salamanca y Cáceres, sí, muy cerca ya de la frontera con Portugal, y esta gente de esa zona pasaron, parece ser casi todos, a Portugal. Y luego debieron de volver ya conversos. Hubo un decreto para que pudieran volver si se bautizaban, y la mayor parte de ellos, muchos de ellos, luego otros fueron hacia Marruecos y otras historias, pero algunos de ellos, o muchos, volvieron a Castilla conversos. Bueno, pues interesantísimo lo que nos cuentan. Animamos a nuestros oyentes a ampliar todo lo que nos estás diciendo en tu libro Crónica de la expulsión de los judíos, Balmaseda, en el fin de la Edad Media. Te agradecemos mucho que lo hayas escrito y que hayas respondido a la llamada de Radio Sefarad. Muy bien, pues gracias a vosotros, Raquel.